Gracias, Luis Guillermo. Creo que tenemos ahora ya un buen contexto para escuchar al doctor Ibi Sánchez Serrano, presidente del Code Model Corporation, una firma de asesoría enfocada en innovación, inversión en biotecnología y salud pública mundial. Como lo anunciaba Luis Guillermo, es autor de la Crisis Mundial de los Sistemas de Salud, desde el laboratorio de investigación a la cama del paciente. El doctor Sánchez Serrano es panameño, viene desde Boston a participar en el primer foro de política farmacéutica nacional. Bienvenido, doctor Ibi Sánchez. Buenos días, ante todo deseo agradecer mucho la invitación que me extendiera Luis Guillermo Restrepo y también al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, porque para mí esto representa un doble honor, un triple honor para ser más específico. Primero que nada porque yo siento que ustedes aquí en Colombia son quizás las personas que están más avanzadas en el mundo en materia de una visión de la problemática de salud y también en el problema farmacéutico. El enfoque que ustedes están teniendo en este momento y el tipo de discusión son discusiones que no se encuentran ni siquiera en los Estados Unidos, porque muchos de los problemas realmente no son entendidos ni siquiera por los científicos, por las casas farmacéuticas en ese país. Por otra parte, quiero agradecer la traducción al español y al portugués del libro La crisis mundial del sistema de salud, que fue publicado por Elsevier en el 2011 y que ya estamos preparando incluso una segunda edición. Y para mí estar en Colombia es sobre todo muy especial porque mi padre es colombiano y toda mi familia por parte de mi padre es colombiana. Y yo no conocía Colombia y ese era un sueño, así que pues estoy muy contento de que me hayan brindado la oportunidad de compartir con ustedes los hallazgos de mi exposición. Quisiera darle un pequeño background acerca del trabajo que yo realizo. Y el Code Model Corporation surge como una iniciativa para aplicar algunos de los modelos, algunas de las teorías que a lo largo de mi vida profesional, ya sea en la ciencia, ya que tengo un bagaje en la genética molecular, pero también en lo que es políticas públicas y también la administración de empresas, la administración de la tecnología, pues que me han ayudado a entender bastante bien este sistema y que pienso yo que tiene que verse desde un punto de vista primordialmente económico. Es decir, la crisis mundial de los sistemas de salud es una crisis económica y sobre ese enfoque es el que pienso yo que podemos entender tanto las causas de la crisis como también dónde encontrar las diferentes soluciones. La próxima. La siguiente, por favor. Esta es prácticamente la agenda que vamos a cubrir. Primero que nada, una crisis mundial del cuidado de la salud. El segundo punto es el elemento farmacéutico dentro de esta crisis. El tercer punto va a ser la producción de fármacos innovadores, porque eso tiene una incidencia sumamente importante en el modelo actual, no solamente farmacéutico, sino que también implicaciones en los sistemas de salud global. El cuarto punto va a ser el modelo CORE. El modelo CORE es un modelo organizativo y yo lo voy a ir explicando sobre la marcha, sobre cómo podemos producir los medicamentos de manera efectiva y al final las conclusiones. La próxima, por favor. Cuando hablamos de una crisis mundial de los sistemas de salud, ¿a qué nos referimos? Una crisis mundial de los sistemas de salud es una crisis primordialmente financiera, porque todo va basado desde el punto de vista económico. Es una crisis financiera que afecta a dos sectores importantes. Uno de ellos es el acceso a los servicios médicos, a la atención médica. El otro es el acceso a los medicamentos. Entonces, estas dos vertientes están completamente interrelacionadas y desgraciadamente en los últimos años lo que hemos visto es que una de ellas está agravando la otra. El problema de los medicamentos está teniendo una incidencia bastante fuerte en lo que es no solamente la atención al paciente, sino que también la capacidad de los diferentes sistemas de salud de sostenerse económicamente. Uno de los problemas más grandes también que existen dentro de esta problemática
es que ellos compiten, la solución de la crisis mundial de los sistemas de salud compite con dos aspectos sumamente importantes. Uno de ellos son los programas de pensiones a nivel mundial. El otro problema es que debido al incremento de la población y al envejecimiento de la población, se lucha con la capacidad política de los diferentes gobernantes por solucionar un problema u otro. Así que dentro de este contexto, vamos viendo la siguiente, por favor, que esta problemática va afectando a la sociedad global, no solamente América Latina, no solamente los Estados Unidos, no solamente Europa, en múltiples facetas. La primera faceta es una faceta económica, en la que los diferentes estados no tienen la capacidad económica para sustentar este modelo. El segundo aspecto es un aspecto clínico, es decir, cada vez se convierte en mucho más difícil tratar diferentes enfermedades, y con los medios de comunicación, con todos los cambios ambientales que se están realizando, vivimos con una sociedad cada vez más y más enferma. La tercera es el aspecto farmacéutico. ¿Y qué implica ello? Ello implica, uno, el incremento de los costos de la medicina, pero también la dificultad que tanto los farmacéuticos como los médicos tienen para buscar soluciones a los problemas de salud de los pacientes. El cuarto punto es un punto político. ¿Por qué es político? Porque los gobernantes se encuentran bajo una gran presión de resolver estos problemas. Y entonces, al tener tanta presión, en la mayoría de los casos, no toman todas las medidas necesarias para resolverlo efectivamente, sino que toman decisiones trasnochadas sin realmente entender la causa de los problemas. Y al final tenemos un aspecto sociológico, una implicación sociológica bastante importante, porque vivimos en una sociedad que no solamente está enferma, sino que está insatisfecha, y que desde el punto de vista económico se convierte en una sociedad poco productiva. Entonces, una sociedad que está enferma, una sociedad poco productiva, una sociedad desmoralizada, no es una sociedad contenta, y eso pues afecta al mundo entero desde el punto de vista económico y en otras facetas. La próxima, por favor. Ahora, ¿qué partes del mundo se ven afectadas por esta crisis de salud? Por lo general, nosotros recibimos desde los Estados Unidos o desde Europa una idea bastante poco realista de esta situación, ¿no? En el que se habla de crisis de salud o crisis mundial de sistemas de salud, y se piensa en África, en los países del sur del Asia, en América Latina. Pero como vemos, la próxima, el problema de salud es un problema global que afecta a todas las naciones del mundo, y que desgraciadamente se ha convertido como en una epidemia en la que casi todos los estados del mundo, inclusive los países más ricos del mundo, están teniendo una gran dificultad para hacerle frente a esta situación. La próxima, por favor. Si hacemos un análisis de los diferentes sistemas de salud del mundo, por ejemplo, por regiones, vamos a decir Estados Unidos. Estados Unidos es el país con el sistema de salud más privatizado del planeta. Sin embargo, a pesar de ser la potencia política más poderosa, valga la redundancia, del mundo, encontramos que tiene dentro de los países industrializados el sistema de salud más ineficiente, el peor sistema de salud. ¿Por qué? Porque no solamente es un sistema privado, sino que subsidia el 50% de su gasto en salud, el cual corresponde al 17% de su GDP, de su Producto Interno Bruto, lo subsidia. Es decir, aún siendo privado, el gobierno, el Estado, tiene que cargar con el 50% de todos los gastos de salud. Entonces, los gastos en cuestión de salud en los Estados Unidos son el 17% de su Producto Interno Bruto. Es el más alto del mundo industrializado y quizás del mundo entero. Y vemos una gran deficiencia en ese sistema porque tiene la mayor mortalidad infantil dentro del mundo industrializado, tiene la menor longevidad, y también a los 60 años las personas en los Estados Unidos sufren de enfermedades crónicas, tipo diabetes y otros tipos de enfermedades que decrecen significativamente el bienestar de salud de los norteamericanos. Y la mitad de ese dinero que se gasta en salud va dirigido a dos programas. Uno es Medicaid, que es el programa para las personas que tienen 65 años o más, y la otra es para ese es Medicare, Medicaid, que es el de los
asistencia a las personas pobres. Así que Medicare para las personas de 65 en adelante y Medicaid, que es para las personas que no pueden sustentar. Entonces, el gobierno norteamericano ha establecido, ya ha firmado una ley, que es el Obamacare, para tratar de resolver esta problemática de salud, y sin embargo es una de las iniciativas de reforma de salud menos efectivas realmente que se pueden hacer en el mundo. ¿Por qué? Porque la reforma de salud de los Estados Unidos está basada en minimizar costos. Ha creado un mercado, digamos, en el que las personas que no tienen seguro médico, que son unos 46 millones de norteamericanos, pueden acceder a seguros médicos en un mercado común. Pero existe un gran problema allí, y el problema es lo siguiente, que el sistema de salud norteamericano está basado en un aspecto del cual la gente no quiere hablar, que es de los medicamentos. Entonces la industria farmacéutica, y voy a elaborar eso a medida que progresemos en la presentación, ha establecido, digamos, un sistema, indirectamente ha establecido un sistema bastante selectivo para acceder a la salud, y es decir, como el sistema de salud norteamericano es privado, las personas compran seguros ya sea individualmente o a través de sus empleadores, pero las primas van incrementando de acuerdo, digamos, al tipo de aseguración médica que se quiere tener. Y una persona, digamos, con problemas, genéticos o con enfermedades agravantes, entonces tienen que pagar mucho más por sus primas. ¿Qué sucede? Que entre más se enferma la persona, entonces más tiene que pagar. Es un sistema de inversión, es decir, en el sentido de que la persona enferma es la que sufre más. Pero si vemos en Europa y en los países industrializados, estos sistemas se han caracterizado desde hace más de medio siglo por un tipo de seguridad social que es universal o que es socializado. Pero hoy día, incluso hasta los países más ricos de Europa, digamos Holanda, Noruega, Suecia, han tenido grandes problemas para poder sustentar este sistema, de tal manera de que se han implementado diferentes medidas como los copagos, los precios diferenciales, los controles de precios. Entonces eso realmente se ha convertido en una gran problemática actual para los países más ricos del mundo. La misma situación la estamos viendo en países industrializados como Japón, en el cual el 50% de los suicidios en Japón, que es una tasa bastante elevada, se debe a problemas médicos. Mientras que en Canadá, que es un sistema completamente universal y socializado, existe otro problema con la deficiencia en la atención al paciente y sobre todo acceso a los medicamentos innovadores. El colmo de esta problemática es Inglaterra, en la que realmente se ha establecido un sistema a través de NICE, que es el que controla prácticamente la dispensión de los medicamentos, qué tipo de medicamentos son cubiertos por el programa de salud, y que ha habido casos en los que las personas enfermas no tienen acceso a cobertura, y ese es un problema muy grande. Y si una persona como por ejemplo un enfermo de cáncer desea tener una mejor atención, ¿qué sucede? Que esa persona tiene que salirse de su sistema y pagarlo todo privado y no recibir ayuda del Estado, cosa que es una traición a lo que es el concepto de aseguración médica. Y vemos en América Latina sistemas universales y socializados, como el caso, digamos, de Panamá, de Colombia, que realmente son universales y socializados desde el punto de vista simplemente del papel, porque realmente no logran satisfacer las necesidades de los pacientes y de la población. Y en el caso de Panamá, ya desde hace 10 años he estado trabajando en promover una reforma de salud, y el sistema de salud panameño ha colapsado. Tanto es así que incluso los pacientes que van a los hospitales, como lo han escuchado quizás en la noticia, en vez de ir a buscar un tratamiento, una cura para sus enfermedades, lo que hacen es que encuentran la muerte, ya que el mismo Estado, el mismo gobierno, el mismo sistema de seguridad social envenena a los pacientes, como ha sucedido en el 2006 con el dietilenglicol y recientemente con unos neonatos en la caja del Seguro Social. Así que estos sistemas, y si los comparamos con Asia y con África, adolecen todos de la misma dificultad. Entonces ya no es una cuestión de que si el sistema es privado, de que si el sistema es público. En Estados Unidos dicen, bueno, nosotros deberemos tener un sistema de salud público, pero esa no va a ser la solución al problema, porque en la próxima diapositiva estamos viendo que cuál es el común denominador. El común denominador la próxima, y después retrocedemos más adelante.
el común denominador de este asunto es el aspecto farmacéutico, es el acceso a las medicinas. Ese es el problema que encontramos, que no importa cuál sea el país, ese es el elemento, porque tener acceso a los medicamentos innovadores, tener acceso a los medicamentos se ha convertido en uno de los más grandes desafíos para el hombre del siglo XXI. Podemos retroceder unas diferentes diapositivas. Entonces, la próxima. Como resultado, entonces, ¿qué tenemos? Que los gastos en materia de salud, y sobre todo en el cuidado de la salud, se han convertido en exorbitantes. Existe una gran incapacidad de los sistemas de salud por proveer un buen servicio. Se han establecido diferentes restricciones para que la persona, en vez de buscar una solución a sus problemas, lo que encuentra son más dificultades económicas, y hemos visto que en algunos casos existe una negación de la cobertura. La próxima. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta situación a nivel mundial? ¿Cuáles son los problemas? Porque hemos visto que el común denominador es el aspecto farmacéutico, pero si hacemos un análisis dentro de lo que he investigado en los últimos 10 años, esto se divide en 3 causas fundamentales. La primera causa es una causa estructural, la segunda causa es una causa socioeconómica, y la tercera es una causa científico-financiera. ¿A qué me refiero a una causa estructural? Una causa estructural es cuando los sistemas de salud del mundo fueron implementados, por allá después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas vigentes, no se previeron muchas cosas. Por ejemplo, uno, el incremento de la población y el envejecimiento de la población. La explosión demográfica tampoco fue algo que se tomó en cuenta, pero lo más importante de todo esto son 2 cosas. Uno, que todos los sistemas de salud del mundo, ya sea en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, comenzaron mal. Los sistemas de salud comenzaron mal, ellos tuvieron déficit desde el principio, ¿no? Y luego de eso se fue complicando más la situación debido a los diferentes avances que se dieron en la sociedad, y a eso me refiero a una causa socioeconómica. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se produce en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, que se ha convertido en el líder en lo que es la innovación farmacéutica y también en tecnología a nivel mundial. Se dio una sociedad más conformista, una sociedad más sedentaria, una sociedad en la que desgraciadamente como que se durmió en sus laureles. Y se dieron también muchos avances de tipo tecnológico y de tipo científico que cambiaron completamente, sobre todo en los Estados Unidos, que cambiaron completamente la dinámica y la relación que existe entre lo que es la salud y los fármacos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de los países subdesarrollados, ha sido un problema de pobreza también, que no ha permitido que se implementen reformas efectivas, pero también que se tenga buen acceso a la salud y digamos, a los medicamentos. Y tenemos la última causa, que es la causa científico-financiera. Y de ahora en adelante este va a ser el enfoque de esta charla, porque ese es el centro de la problemática. ¿Por qué? Porque hoy día el negocio de la salud está siendo prácticamente dirigido por las grandes casas farmacéuticas, y les voy a decir por qué dentro de un momento. Entonces la actividad científica, desgraciadamente, muchas personas la entienden como una actividad, de producción de conocimiento para el beneficio de la humanidad, pero no se dan cuenta de que es una actividad económica. Principalmente la actividad científica es una actividad económica, ¿no? Porque en ella se invierte dinero y ella genera riquezas que eventualmente de una u otra forma se redistribuye dentro de la sociedad. La próxima. Y aquí, el común denominador de las casas, ¿por qué el aspecto farmacéutico? El aspecto farmacéutico, porque cualquier visita al médico, lo más probable es que implique la prescripción de algún medicamento. La otra parte es que a medida que la sociedad va avanzando, a medida que se vayan logrando grandes progresos desde el punto de vista científico y tecnológico, el ser humano se ha convertido también en más dependiente de los fármacos. Vivimos en una sociedad de farmacodependientes, pero que al mismo tiempo, a medida que vamos avanzando tecnológicamente, también exigimos más. Sobre todo esta mentalidad de exigir más viene mucho de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una sociedad bastante consumista. Y si sale un nuevo producto al mercado, el paciente norteamericano dice, yo lo quiero. Y como en los Estados Unidos no existen controles de precios para los medicamentos, entonces las casas farmacéuticas pueden cargar al consumidor el precio que sinceramente ellos les dé la gana. Y no depende, eso no va a depender de la enfermedad, eso no depende del poder adquisitivo de la enfermedad, eso depende prácticamente del poder adquisitivo, es decir, oferta y demanda.
entre más peligrosa es la enfermedad debido al sistema como está constituido en los Estados Unidos, entre más peligrosa es la enfermedad, entre más mortal, más caro es el medicamento. ¿Por qué? Porque no existen controles de precios, pero también los seguros médicos supuestamente deberían cubrir eso. El problema con la próxima reforma de salud del presidente Obama es lo siguiente, entonces, que un tratamiento, digamos, de Avastin para el cáncer metastático colorectal está alrededor de $50,000 a $100,000 del tratamiento. Solamente un curso. ¿Para qué? Para prolongar la vida de un paciente por 3 a 6 meses. O el Vitux también. Entonces, ¿cómo va a ser eso sostenible? Es decir, ¿cómo se va a pagar $50,000 a $100,000? ¿Y quién va a pagar eso dentro de la nueva política que está promoviendo el presidente Obama, ¿no? Entonces, el peligro es que estos nuevos mercados de seguros va a ir a la bancarrota porque el incremento de los precios, sobre todo de los biotecnológicos, es bastante acelerado. Entonces, lo que está sucediendo es que desde los Estados Unidos ese problema se está exportando al resto del mundo. Ese es uno de los problemas. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos en América Latina para poder costear esos medicamentos? La próxima, por favor. Así que, para el asunto de la problemática de salud, hay que trabajar en dos frentes. Obviamente, uno tiene que trabajar en el asunto de que es la forma sistémica, estructural, acceso a médicos, a enfermeras, a infraestructura, la prevención, ejercicio físico, etc. Eso es un problema en el que con buenas políticas públicas, con buenas políticas económicas se puede lograr. Pero el problema más difícil es el aspecto farmacéutico, porque no incluye solamente los fármacos, las drogas, pero también el aspecto del monitoreo y el diagnóstico de las enfermedades. Entonces es una actividad que cuesta mucho desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de tiempo y de mano de obra. Y lo más difícil de este asunto es que cuando se hace investigación científica, cuando uno está en el laboratorio, realmente uno no sabe lo que va a encontrar. Muchos medicamentos se han encontrado, se han desarrollado gracias a un accidente, pero no se puede prever cuando uno empieza a hacer la investigación cuál va a ser el resultado. Entonces la gran cantidad de fracasos que existen es bastante elevado. La próxima, por favor. Quisiera entonces abordar un poco más a fondo este asunto de la industria farmacéutica, de cómo funciona y de cómo nos afecta, de cuáles son sus desafíos y de cómo eso va teniendo una incidencia directa en las reformas de salud y en los sistemas de salud mundial. La próxima, por favor. Primero que nada, vamos a contextualizar esto desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico, que es lo que mueve todo en este mundo. La industria farmacéutica es una de las industrias, si no la industria más poderosa y más globalizada y más escrutinizada del mundo. Es también una, desde el punto de vista económico, las más ricas. El mercado farmacéutico actual es de por lo menos, a nivel global, es de por lo menos $956 billones. Esas son las últimas cifras. Y para el 2016, esto va a incrementar a $1.23 trillones. Ese es el mercado farmacéutico global. Desde la perspectiva, digamos, de una distribución en la riqueza que se genera a nivel mundial en materia de salud, el aspecto farmacéutico, las casas farmacéuticas se llevan por lo menos el 75% de toda la riqueza en salud. De toda la riqueza generada en salud, el 75% se lo llevan las casas farmacéuticas. Lo que quiere decir inmediatamente que el que tiene el control económico y la riqueza es el que va entonces a dirigir el mercado. En los Estados Unidos el sistema de desarrollo farmacéutico es uno en el que se favorece a la innovación, y eso es positivo. El problema que existe es que en cuestión de retorno, de ganancia, las casas farmacéuticas se llevan aproximadamente el 23% de retorno sobre la inversión. Si eso lo comparamos con otras industrias, vamos a decir la industria automotriz o la industria de software, que oscila en 3 a 5%, ¿no?, sobre return on equity, que sería el retorno sobre la inversión. Y entonces vamos viendo la disparidad que existe de un 23% en ganancias y el otro el 3.5%. Esas son cifras sinceramente exorbitantes, ¿no? Porque ¿por qué algo que realmente tiene que ver con la salud y con la vida del ser humano? ¿Por qué el ser humano tiene que tener tantas dificultades para mantener su salud? Y un tercio de estos medicamentos desgraciadamente son consumidos por las personas mayores de 60 años.
es una industria en transición, y cuando hablo de una industria en transición es que la industria farmacéutica está pasando por una de sus mayores crisis desde sus 150 años de historia. Entonces, ¿qué significa esta crisis farmacéutica? Esta crisis de las casas farmacéuticas norteamericanas tiene que ver primero que nada con un bajo rendimiento en productividad. Si pasamos a la próxima gráfica podemos observar que desde 1960 hasta el presente estamos viendo un declinar, digamos, de las nuevas entidades moleculares. Perdonen a veces que me trabo, pero es que todo esto lo manejo en inglés, así que a veces me es difícil traducirlo directamente al español, ¿no? New Chemical Entities, que es prácticamente un ingrediente activo nuevo. Entonces vamos viendo cómo a lo largo de los años va declinando hasta el 2011, mientras que la inversión escala constantemente. Entonces quiere decir que la productividad está a pasos atrasados con respecto a la inversión. ¿Qué está sucediendo? Si en el año 2012 esta situación ha cambiado un poquito porque se produjeron aproximadamente 39 NMEs, es decir, 39 nuevos ingredientes activos, pero eso no significa de que haya mayor productividad, eso significa que últimamente las casas farmacéuticas se han consolidado. Y también muchos de esos nuevos medicamentos que se aprobaron el año pasado, de esos 39, ya iban a ser aprobados porque tenían 5 años de retraso, 3 años de retraso por asuntos de aprobación y asuntos regulatorios con el FDA o nuevos requisitos, etc. Así que ese panorama no ha cambiado. Entonces, ¿qué sucede? Que al existir un decrecimiento en la aprobación de nuevas entidades con ingredientes activos, se han dado también diferentes escándalos de seguridad, es decir, muchos medicamentos con eventos adversos para el paciente, pero que no fueron en muchos casos eventos adversos que la compañía no supiera de ellos. Las compañías sabían sobre esta problemática y simplemente se negaron a seguir digamos las advertencias del FDA, como fue el caso de Vioxx, producida por Merck. Así que, ¿qué sucede? Que las diferentes estrategias que ha utilizado la industria farmacéutica para sobrevivir esta crisis de productividad ha sido, uno, el incremento de los precios al paciente. Entonces, si le incrementan los precios a los medicamentos en los Estados Unidos, a pesar de que haya precios de referencia, precios diferenciales, etc., en el resto del mundo eso nos va afectando, sobre todo en lo que es el desarrollo de medicamentos innovadores. Ellas se han fusionado. Es decir, como las casas grandes farmacéuticas no pueden producir porque su forma de producción de investigación y desarrollo es bastante deficiente, se han consolidado y se han aprovechado las sinergias entre una y otras causas, pero también han incurrido en lo que son la incorporación de las diferentes licencias de compañías biotecnológicas pequeñas, porque son las compañías biotecnológicas pequeñas las que contienen en este momento la mayor cantidad de innovación. Entonces, eso ha creado un desbalance en la sociedad en la que los precios se han incrementado y se han convertido en exorbitantes. La próxima, por favor. Próxima. Para poner esto en perspectiva, cuando yo hablo sobre la riqueza de las casas farmacéuticas, vamos viendo las cifras. Vayamos a los números y a cómo funciona esto. Digamos, las 10 compañías más grandes del mundo, la más grande es Pfizer, la segunda es Johnson & Johnson, la tercera Novartis. Las ventas en cuestión de dólares a nivel global, para Pfizer son 67.4 billones de dólares. Para Johnson & Johnson, 65 billones. Así que oscila más o menos entre los 30 y los casi 70 billones de dólares. Si quisiéramos poner esto en perspectiva, vamos a decir con Panamá, que es mi país. La deuda externa de Panamá en este momento es de 17 billones. ¿Cuánto produce el Canal de Panamá? El Canal de Panamá produce al año 1 billón de dólares, ¿no? Y si ponemos eso en perspectiva con lo que solamente Pfizer produce, entonces 67.4 billones de dólares, pongamos eso en perspectiva de las economías latinoamericanas. Pero aparte de eso, el problema es cómo uno sostiene una venta de 67.4 billones de dólares si uno tiene una plataforma de investigación y desarrollo bastante deficiente. Entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque ellos son incapaces de sustentar y de sostener eso para sostener ese 23% de ganancias sobre el capital. Entonces es un sistema sobre bastante presión, así que se está haciendo todo lo posible
todos los cerebros del mundo, incluso las mejores universidades del mundo, las mejores universidades de Estados Unidos, están trabajando en cómo ayudan a las casas farmacéuticas a mantener estos números. Y eso es pues una situación bastante difícil. La próxima, vamos viendo unas diferencias bastante significativas en lo que en el 2009, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá representaban prácticamente el 38-40% del mercado farmacéutico. Y es obvio, porque obviamente con los sistemas de salud, ¿cómo los tienen? En el sentido de que las personas pagan desde su propio bolsillo. En el caso de los Estados Unidos, obviamente las casas farmacéuticas buscan esos mercados. Quiere decir que el mercado y el desarrollo de fármacos está dirigido al mercado financiero. Pero eso no tiene que ver nada con la enfermedad de la persona. Es decir, que independientemente de si hay una población enferma, si la gente tiene acceso o no a los medicamentos, eso no se toma tanto dentro de la ecuación. Lo que importa es la cantidad de mercado económico a las cuales ya tienen acceso. Así que quedamos que en el 2009 40% para Estados Unidos, 31.5% para Europa, Asia, África, Australia un 12%, América Latina solamente un miserable 5.7% desde la perspectiva de cómo yo hago dinero, ¿no? Pero la situación ha cambiado porque muchas naciones latinoamericanas han incrementado, digamos, su Producto Interno Bruto y su nivel de crecimiento, sus tasas de crecimiento ha cambiado desde entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que las casas farmacéuticas tienen una estrategia en la que dicen, bueno, si Panamá está creciendo tanto por ciento económicamente, bueno, entonces a Panamá hay que incrementarle los precios de los medicamentos también, ¿no? Y si vemos la próxima gráfica, lo que estamos viendo es precisamente lo que está pasando con las economías. Veíamos que como solamente tenían un 5.7% y África poco. Vamos viendo que Estados Unidos ha perdido parte de su territorio, solamente es el 34%, Europa 17%. Entonces, ¿qué está pasando allí? Que Europa se ha dado cuenta de lo que está sucediendo y el año pasado Francia e Inglaterra dijeron, miren, nosotros a ustedes no le vamos a comprar más de estos medicamentos porque eso realmente nosotros no podemos pagarlo. Francia, por ejemplo, está sustentando su sistema de salud con deuda. Inglaterra está al borde del colapso. ¿Por qué? Porque a los pacientes no se les está dando el acceso debido a los medicamentos innovadores. Entonces todo eso se está viendo afectado también en las ganancias de las casas farmacéuticas. Vamos viendo que en Japón un 12%, pero si estamos observando las economías emergentes, y estas economías emergentes están en América Latina y están también en algunas partes de Asia, vamos viendo que obviamente el incremento ha sido 20%, que es un número bastante considerable si vemos la relación que históricamente ha existido entre los mercados farmacéuticos europeos y norteamericanos. La próxima, por favor. Así que lo que tenemos en este momento, el estado actual de las cosas, es una industria en crisis, y esa crisis se ha visto agravada por lo que es una expiración masiva de las patentes. La próxima, por favor. Entonces, ¿a qué se nos referimos eso? Como Luis Guillermo explicó, el sistema de producción de patentes en el caso de la casa farmacéutica es así. Uno tiene un agente interesante, quizás tenga digamos una aplicación terapéutica. Luego uno la patentiza. Una vez que se le otorga a uno de los pacientes, la patente son 20 años de cobertura, 20 años básicos, porque hay muchas formas de extender esas patentes, pero 20 años, y luego de esos 20 años pues expira y se convierte en genérico. Entonces el plan de negocio de las casas farmacéuticas es que uno crea, si ya por lo general tienen los patentes, desarrollan eso no por 20 años, por menos de eso, y luego el medicamento expira y se convierte en genérico. Algo que es sumamente importante, y eso es algo que voy guiándolos hacia lo que es luego el modelo core, que la industria farmacéutica depende de sus ventas para poder subsistir. Entonces, pero las ventas, ¿cómo se logran las ventas? Las ventas solamente se logran a través de la producción y a través de la innovación. Entonces es un sistema en el que prácticamente la cantidad de ventas que ellas tengan les va a permitir crecer, va a permitir a ellas ampliarse y traernos en diferentes otras áreas. La próxima. Entonces, los 10 fármacos más vendidos en el 2011, tenemos que era Lipitor en el 2011, pero luego el Lipitor se convirtió en genérico. Así que sus ventas, que eran de 9.6 billones de dólares al año, recuerden que el canal de Panamá solamente produce $1 billón. 9.6 de Lipitor anual, en cuestión de 2 años,
terminó en 3.98 billones y ahora es mucho menos. Entonces vamos viendo que otras como Nexium, Plavix, se han convertido en algo. Plavix también se convirtió en genérico, así que se han convertido en una de los dolores de cabeza de la industria farmacéutica. La próxima, por favor. Y vemos que en el 2012 los medicamentos más vendidos se han convertido en Nexium, que tiene aproximadamente un mercado de 6 billones de dólares. Digamos, Crestor, que estaba dentro de la lista anterior, 5.3 billones. Neulasta, aproximadamente 3.5 billones de dólares. Así que es un mercado bastante rico. Próximo. El abismo de lo que es la producción de patentes va a ser un conglomerado de 127 billones entre el 2012 y el 2016. Así que realmente estas casas han estado bastante nerviosas porque obviamente ¿cómo pueden perder esa cantidad de dinero? Entonces la mejor estrategia, la forma más fácil es simplemente incrementar los precios. Y al incrementar los precios entonces se incrementa aún más el efecto que va teniendo sobre los diferentes sistemas de salud globales, no solamente en Estados Unidos, en el resto del mundo. Si vamos viendo entonces dentro de lo que son las diferentes potenciales expiraciones de patentes, para el 2013 tenemos una cantidad bastante grande, con aproximadamente unos 8 medicamentos que van a convertirse y que representan una pérdida grandísima en cuestión de 3.9 billones, por ejemplo en el caso de Humalog, por ejemplo 1.3 billones, y así nos vamos hasta el 2016. La siguiente, por favor. Y los productos biotecnológicos afectados por la expiración de patentes. Ese también es otro tema, que en el 2013, por ejemplo, en el 2012 tenemos a Enbrel, en el 2013 tenemos Edesima. Entonces eso realmente hace que al perder tanta cantidad de dinero se pongan nerviosos, porque recuérdense que todo este sistema farmacéutico está sostenido en Wall Street, es decir, en la bolsa de valores. Entonces al perderse, entradas, se van perdiendo también en las acciones. ¿Y qué sucede? Que si se pierden las acciones en el aspecto farmacéutico, también se pierde dinero, que está invertido en el área del petróleo. Y si se pierde allí, también en el área de telecomunicaciones. Así que eso va creando todo un efecto en cadena que realmente es bastante preocupante. La próxima. Las clases terapéuticas más importantes en el campo farmacéutico desde el punto de vista de los Estados Unidos son la parte de los oncológicos, que representan en el 2012 un aproximado de 25.9 billones de dólares. Entonces, algo sumamente importante aquí es la dificultad de crear estos medicamentos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son son de origen biotecnológico. Entonces, al ser de origen biotecnológico, cuestan más. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos viendo una polarización del acceso a estos medicamentos. Porque si se convierten en difícil acceso en los Estados Unidos, para América Latina todavía la situación se agrava mucho más, porque los gobiernos no van a estar en capacidad de darle acceso a sus pacientes con este tipo de medicamentos. Luego la parte de la salud mental, los sistemas respiratorios, los antidiabéticos, el dolor. Entonces vamos viendo cómo la misma industria va creando sus propias prioridades, ¿no? Sus propias prioridades de dónde invertir el dinero y cómo sacarle partido al asunto. Quiere decir que si, por ejemplo, un país puede pagar en lo que son los oncológicos, ¿qué sucede? Que entonces yo no voy a invertir en enfermedades desatendidas. ¿Y para qué voy a invertir yo, por ejemplo, en los problemas de salud de América Latina, de Panamá? Si eso a mí no, en antibióticos, por ejemplo, en el desarrollo de antibióticos, si eso a mí eso no es lo que me produce a mí el dinero. Yo voy a ir a donde yo puedo hacer dinero. Así que entonces son esos mercados que, sobre todo en el campo oncológico, sobre todo en los Estados Unidos, ha incrementado grandemente, también en Europa. Y el problema de la salud mental, debido a que son sistemas consumistas, son sociedades consumistas, sociedades que se dan mucho al alcohol, sobre todo en el norte de Europa, a las drogas. Con una sociedad así vacía, ¿no? ¿Cómo las personas no van a tener problemas mentales? Aparte de las enfermedades creadas y recientemente creadas, y los mercados explorados, sobre todo en materia de salud mental, de prescribir cierto tipo de medicamentos a los adolescentes por sus depresiones. Pero ¿qué adolescente no pasa por depresiones? ¿O qué estudiante no pasa por depresiones? Entonces esto es algo bastante orquestado y a veces hasta siniestro, porque todo va a depender de la oportunidad económica más que
cómo resolver un problema de salud. La próxima, por favor. Así que las casas genéricas, bueno, son un área bastante importante, pero realmente en comparación con las casas de marca, el mercado es bastante ínfimo, por decirlo así. Por ejemplo, Tiva, que de Israel, la más grande genérica del mundo, un mercado de 30 billones de dólares anuales. Eso sinceramente no es mucho dinero en comparación con lo que es la mitad de lo que hace Pfizer. O digamos las casas farmacéuticas como Novartis, que han incursionado también en la parte genérica con Sandoz, 8.7 billones globales. O sea que el problema de los genéricos es que en cierta forma sí es muy bueno tener acceso a genéricos, porque obviamente el precio se minimiza, pero incluso allí las casas farmacéuticas han buscado estrategias, y el problema es que los genéricos a largo plazo no van a ser la solución. ¿Por qué? Porque hemos visto un incremento, creo que en América Latina es del 17%, de lo que es la resistencia a los medicamentos tradicionales para las enfermedades crónicas. Ya no estamos hablando de enfermedades infecciosas. Las mismas enfermedades crónicas están desarrollando, vamos a decir, en el caso de la diabetes o en algunos casos de hipertensión también, entonces no están siendo tan efectivos. Así que vamos a tener siempre la necesidad de desarrollar nuevos fármacos. La próxima. Algo que quisiera, antes de meterme de lleno a lo que es el core model y a lo que es la innovación, me gustaría revisar un poquito este asunto de la producción de medicamentos y por qué esto es sumamente importante. Entonces, pasamos a lo que es cuáles son las características de cómo llega un nuevo medicamento al mercado. Bueno, primero que nada tenemos lo que es la fase de descubrimiento, luego tenemos la fase de desarrollo. Necesitamos satisfacer algunos requisitos regulatorios con el FDA, con la Agencia Europea de Medicamentos o algún tipo de agente regulador como en Australia. Es un proceso que demora de 12 a 15 años producir un nuevo medicamento. En promedio, aproximadamente según las cifras de Dimasi en Tufts, es de $1 billón en promedio. Esta cifra es bastante debatible, porque si un medicamento costara $1 billón para ser producido en las casas biotecnológicas, sobre todo las compañías biotecnológicas nuevas que no tienen esa capacidad, nunca podrían desarrollar este medicamento, ¿no? Así que vamos viendo cómo estos números a veces cómo se utilizan. Quizás sea $1 billón para, digamos, el desarrollo de un tratamiento para una maladía cardiovascular, quizás, pero no para todos los medicamentos. Algunos de ellos quizás sea $100 millones, otros $200 millones, pero $1 billón para todos los medicamentos es absurdo. Pero esa es la cifra que por lo general utilizan los economistas. Tenemos un sistema de patentes y también de genéricos, y también el asunto del mercado y del precio. Entonces, una de las razones por las cuales las casas farmacéuticas dicen que el precio de los medicamentos es sumamente elevado es porque ellas necesitan recobrar todo el dinero que han invertido en investigación y desarrollo. Eso es cierto y eso es falso. Cierto en el sentido de que ellos tienen que recuperar el dinero no solamente de los nuevos productos desarrollados, sino que, como decía también Luis Guillermo, sino de aquellos que fracasaron y de los que van a fracasar. Pero hay un trick allí, y es que las casas farmacéuticas y lo que pagamos nosotros los pacientes no es tanto por investigación y desarrollo. Nosotros pagamos por mercadeo, porque las casas farmacéuticas gastan más del doble en mercadeo, sobre todo en anuncios televisivos, en, digamos, beneficios para los médicos. Vamos a decir que yo sea un médico y me gusta la música clásica, y a mí me encanta Vivaldi, me gusta I Musici de Roma, pero yo no puedo ir a Roma a ir a ver ese concierto de Vivaldi. Las casas farmacéuticas saben eso. ¿Qué sucede? Que de repente me envían a mí un ticket y un boleto aéreo para ir para Roma, para ver el concierto de Vivaldi en Roma. Entonces son esas estrategias de mercadeo, ¿verdad? Y las altas ganancias, los altos salarios de los ejecutivos, es eso por lo que nosotros pagamos. No por investigación y desarrollo, nosotros pagamos por mercadeo. Y eso tiene que tenerlo la gente bastante claro, porque ese es el argumento. Nosotros tenemos que invertir en investigación y desarrollo. Eso no es así, la gente paga por mercadeo. La próxima, por favor. Así que es un proceso en el que obviamente uno va descubriendo tiene una idea, luego encuentra alguna molécula, luego la lleva a lo que son los ensayos animales de unos meses, luego una vez que eso esté aprobado, uno hace una aplicación con el agente regulador, digamos el FDA. Después del FDA, bueno, se llevan los ensayos, la primera fase clínica, y luego la fase clínica 1, 2, 3,
Y la cuarta, que sería una vez que el medicamento así está en el mercado, se tiene que hacer digamos, lo que es farmacovigilancia. Entonces, este es un proceso complejo, es un proceso en el que fallan muchas de estas moléculas, pero también que cuesta y que, sobre todo, lleva tiempo. Lleva tiempo. Ese es uno de los problemas más grandes. Entonces, si pasamos a la próxima gráfica, vamos viendo cómo, primero, luego que se ha hecho el proceso de descubrimiento, que eso puede demorar 10 años, 20 años, 30 años, porque no se sabe. Realmente las ideas vienen de cualquier parte, sobre todo son generadas en las universidades. Es allí donde está el centro de innovación, en las universidades. Luego de las universidades pasan a una, digamos, son patentadas, luego pasa a una firma pequeña o directamente a las casas farmacéuticas, y luego se hace una fase, se hace una aplicación con el FDA, por ejemplo, con la EMA, y luego se hace una fase 0 en la que se utiliza 100 microgramos del ingrediente activo, sobre todo para desarrollar biomarcadores, y que no es farmacológicamente activa, entonces para más o menos ir monitoreando la respuesta del organismo. Luego viene la fase 1, que corresponde a 20 a 100 voluntarios para ver la seguridad del medicamento, y es una etapa que demora aproximadamente un año y 1.5 años, y luego 1.5 millones de dólares. Luego la fase 2, que corresponde a 100 a 500 pacientes en los que ya tienen la enfermedad, entonces en la que cuesta aproximadamente $19,000 a $20,000 por paciente. Realizar un ensayo clínico y un periodo de aproximadamente 1.5 2 años, y luego aproximadamente en total 2 a 10 millones de dólares. Pero lo más complejo es entonces la fase 3, en la que ya se tienen que hacer ensayos clínicos grandes, y que realmente, sobre todo en enfermedades cardiovasculares o oncológicas, cuestan mucho dinero. Entonces, un agente nunca debería pasar a fase 3 si no ha hecho una fase 2 robusta. Y ese es el problema en el que muchas compañías farmacéuticas caen, en las que pasan rápidamente la fase 2 para luego entonces entrar a la fase 3 pensando de que ya tienen el medicamento aprobado, y fracasan, y eso representa una gran pérdida. Y luego viene la fase de lanzamiento y lanzamiento y de farmacovigilancia. Así que estamos hablando de un periodo de 10 a 15 años por lo menos, la próxima, y de muchos millones de dólares. Bueno, entonces, como les había dicho, la industria farmacéutica, para poder balancear todo eso, ha buscado diferentes estrategias como la reestructuración, cortes en investigación y desarrollo, minimización de costos de operaciones. Ella ha incrementado los precios, ha buscado todas las estrategias para extender patentes, de todo. Sin embargo, las casas farmacéuticas no han llegado a la solución del problema. Entonces, recordemos que si hablamos de las casas farmacéuticas y estamos hablando de los medicamentos, estamos también indirectamente hablando de los sistemas de salud, porque todo esto eventualmente lo tiene que pagar la sociedad, y todo eso incide en lo que es la atención al paciente. Así que la próxima, por favor. Que vamos viendo una gráfica, por ejemplo, cómo se van incrementando los precios a lo largo de los años, desde el 2009, pero la tendencia ha sido similar, que el incremento de los precios de los medicamentos ha incrementado, por ejemplo, por lo menos en los Estados Unidos, más de 2.5 veces que el crecimiento de la inflación. ¿Cómo puede un sistema de salud sobrevivir a eso? Si la inflación está a cierto nivel, que los medicamentos vayan creciendo y vayan siendo apreciados, por eso 2.5 veces eso sinceramente eso no lo puede aguantar nadie. Ningún sistema de salud está en capacidad de aguantar este asunto. Entonces, ¿pero por qué pasa? Porque la gente no entiende cómo funciona este asunto de la producción de medicamentos y de todos los juegos económicos y financieros y las negociaciones que se están dando tras bastidores. Y uno de los problemas en la reforma de Obama es que toca todo menos la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica dio 80 billones de dólares para la reforma de salud, pero al mismo tiempo incrementó los precios. Quiere decir que realmente no ha dado nada y sin embargo no se les toca. Eso es un argumento, es todo un juego que existe detrás. La próxima, por favor. Así que como resultado, la próxima, lo que estamos viendo es que a nivel mundial, y esto es a nivel de los sistemas de salud, lo que estamos viendo es que, y esta es la gráfica más reciente que he encontrado, la que publiqué en el libro, es sobre Estados Unidos. Vamos viendo la parte verde oscura, que es lo que el gobierno gasta en salud. La parte verde caña es la parte que viene desde el punto de vista privado, es decir, los seguros. La parte verde clara es lo que el paciente tiene que pagar de su propio bolsillo, y la parte roja es lo que representa, digamos, ayuda internacional. Entonces, como vamos viendo en los Estados Unidos, cuando vamos bajando de los Estados Unidos a los países más pobres del mundo,
¿qué sucede? Que el gasto del propio bolsillo por parte del paciente va incrementando. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona, por ejemplo, en teoría, en Panamá, vamos a decir que yo tenga que ir al médico, voy a la Caja del Seguro Social o al Ministerio de Salud, o a los hospitales del Ministerio de Salud, no me atrevo a ir porque realmente no sé si voy a encontrar una bacteria asesina, o si me van a envenenar con dietilenglicol, o con un guayacolaco, o con los problemas de los medicamentos espurios y falsificados, que en Panamá eso ya es normal, sinceramente. Ya el nivel de descaro, de criminalidad, de perversión y de perversidad han llegado a los puntos más altos en mi país. Entonces, ¿qué sucede? Que como uno no puede ya confiar en un sistema de salud, entonces lo que yo voy a decir, yo allá no voy. Lo que voy a hacer es que yo voy a una clínica privada. La atención en un médico privado, lo máximo son $30, $40 para un especialista. Digamos, un neurólogo son $30, $40. Pero ¿qué sucede? Cuando yo voy al especialista, o digamos a un médico general, $2 a $5. ¿Qué sucede? Que el doctor me prescribe el medicamento. Dice, a mí usted tiene esto, esto y esto. Pero necesita entonces estos medicamentos. Y cuando me mandan la lista de medicamentos, son precios exorbitantes, porque incluso hasta los antibióticos, hasta los genéricos. El tratamiento con un genérico para una infección bacteriana cuesta más incluso que la cita con el doctor. Así que entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese problema? Porque lo que nos estamos convirtiendo en nuestras sociedades latinoamericanas y en los países con economía emergentes es solamente consumidores de medicamentos. Entonces estamos siendo importadores, porque no los producimos. Nosotros no producimos medicamentos nuevos. Y en cuestión de genéricos, en Panamá tampoco se producen muchos genéricos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso está teniendo un efecto pero negativo grande. Aparte de los diferentes métodos de diagnóstico al que se tiene que someter el paciente, a las diferentes pruebas, a los diferentes sistemas de monitoreo. Entonces, vamos viendo cómo esto va teniendo un impacto grandísimo y fuerte en lo que es el gasto del propio bolsillo. Entonces, si uno es pobre y se enferma, entonces tiene que ver de dónde saca el dinero. Yo veo en Panamá gente solicitando dinero prestado para cubrir sus gastos. En Estados Unidos, el 50% de las bancarrotas se deben al problema de salud, porque la gente no puede costearse el acceso a la salud. En Panamá la gente pide dinero prestado para poder comprar los medicamentos para sus hijos o sus propios medicamentos. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos en teoría un sistema de salud universal o de cobertura cuando realmente si uno va al médico y asiste al sistema de atención, no va a recibir ni la atención ni el medicamento que uno necesita? Entonces, esto es un problema bastante grande. Ahora, esto lo vemos nosotros acá en América Latina porque lo vivimos diariamente, pero esto no es algo que los norteamericanos realmente vean todos los días. Así que esto tiene que ser algo que tiene que ser discutido de una forma mucho más realista en el mundo. La próxima. Así que este es un ejemplo de las diferentes de los medicamentos, del precio de los medicamentos, ¿no? El costo que van produciendo son 30, por ejemplo, un medicamento biotecnológico, $30,000 al mes. En el caso de Solidis, $400,000 el tratamiento con Solidis. Es insostenible. Pasemos a la próxima. La próxima, por favor. Estos son los precios. Así que si alguien tiene interés en ver los precios y quiere escandalizarse, pues con gusto están disponibles. La próxima. Entonces, el mundo subdesarrollado tiene grandes problemas digamos, en cuestiones de diferentes desequilibrios. Falta de dinero, falta de infraestructura, falta de entes reguladores, problemas de corrupción, problemas de pobreza, problemas de medicamentos falsificados que están agravando la situación, enfermedades desatendidas, falta de plataforma de investigación y desarrollo, problemas educacionales, todo eso es salud, problemas de acceso a la nutrición, problemas de electricidad, todos esos problemas encima de los problemas médicos. Y en el mundo desarrollado tenemos también, la próxima por favor, que tenemos la próxima, en el mundo desarrollado, tenemos también eso, la próxima. Disculpen, lo que pasa es que estoy acostumbrado a yo mismo manejarlo. Problemas que afectan al mundo desarrollado son los mismos problemas, son problemas de enfermedades crónicas y que desgraciadamente se está convirtiendo casi inaccesible en los sistemas de salud.
Y antes de pasar al modelo core, me gustaría retroceder 2 diapositivas más en lo que la otra son las diferentes prioridades médicas en el mundo, es decir, y en las que no se está poniendo suficiente énfasis, digamos las enfermedades infecciosas, ¿no? Las casas farmacéuticas no tienen mucho interés en desarrollar productos, digamos, antibióticos, porque una vez que se cure la enfermedad no se hace dinero, entonces por eso es un problema. La segunda necesidad está en la influencia pandémica o cualquier otro tipo de pandemia global. La tercera son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, dentro del asunto de las cardiovasculares, es tan costoso desarrollar un medicamento en este área, que incluso Pfizer, que era el mayor productor de medicamentos para tratar enfermedades cardiovasculares, se salió del mercado. Entonces son necesidades del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar todos estos desafíos en los próximos 5, 10, 15, 20 años, cuando tenemos un mundo empobrecido y una sociedad cada vez más enferma? Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, pasemos 3, 4 diapositivas. Entonces, pasemos. Entonces, las diferentes causas, rapidito, porque tengo que adelantar algo. Las diferentes causas de este asunto, de esta crisis farmacéutica que nos está afectando a los sistemas de salud, son la parte científica, está la parte regulatoria, la parte administrativa, la parte legal, sobre todo de propiedad intelectual, la parte comercial, y hay otros factores. Cada uno de estos aspectos van ocupando un papel preponderante. En la parte científica, obviamente, los desafíos de traducir la innovación en productos comerciales y el costo. En la parte regulatoria, digamos, los diferentes requisitos que tiene que pasar un agente para poder ser aprobado. La parte administrativa es el hecho de que la mayoría de estas decisiones que se están dando a nivel farmacéutico son hechas por hombres de negocios. Algunas veces por médicos, pero por lo general hombres de negocios. Entonces, ¿qué sucede? Que la parte que es de investigación y desarrollo, que está, digamos, bajo la dirección de científicos, a veces se comunica con la parte comercial, que es la que tiene que darle cuentas a Wall Street, ¿no? Entonces, todo eso es un sistema bastante complejo, y tenemos que ir buscando soluciones, y sobre eso trata el libro, buscar soluciones a cada uno de esos aspectos de manera que nosotros podamos crear un sistema más eficiente y más egalitario a nivel mundial. La próxima. Pero desde el punto de vista científico, que es lo más importante, ¿cuál es el mayor problema que tenemos? El mayor problema es un problema de conocimiento, y vuelvo y lo repito. El mayor problema que tenemos desde el punto de vista es un problema de conocimientos, y no sabemos suficiente sobre la biología de las enfermedades. Ese es un mensaje crucial. No sabemos lo suficiente sobre las enfermedades, sobre las dianas, es decir, los targets de las enfermedades. Y la otra, existe una gran cantidad de fracasos, que es lo que es atrición, porque a veces cuando se desarrolla un agente, no estamos dándole directamente al objetivo, o no sabemos cuál es el objetivo, o la mezcla de objetivos. Entonces es un problema, al fin y al cabo, de falta de conocimientos. Como he dicho anteriormente, la industria farmacéutica es una industria, primero que nada, una actividad financiera, es una actividad económica para producir dinero mientras crea beneficios para la sociedad. Pero es una actividad que depende primordialmente del conocimiento y depende de la innovación. Es eso, en la producción de medicamentos, en la creación de nuevos fármacos, eso es lo importante, el conocimiento y la innovación. Entonces la industria farmacéutica depende de la innovación para poder seguir adelante. La próxima. Así que la situación actual es que vamos viendo que es una problemática de conocimiento, investigación y desarrollo. Entonces es un problema de innovación el que estamos teniendo en la industria farmacéutica, y como he dicho anteriormente, ellas están buscando todas las alternativas, fusiones, reorganización, esto aquí, esto allá, incremento de precios, extensión de patentes. Pero la parte científica, la parte de innovación, es la parte en la cual la industria farmacéutica no ha buscado no ha encontrado la solución a este asunto. Entonces lo que ha hecho, y la siguiente diapositiva, es que ellos han desarrollado toda una serie de tecnologías, genómica, proteómica, high throughput screening, etcétera, incluso diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, Eli Lilly, que se ha convertido como prácticamente en una estrategia en la que se ha descentralizado, y en la próxima gráfica lo explicaré cómo es. Es el sistema de negocio de Eli Lilly, en el que ella tiene el centro, pero luego entonces va haciendo outsourcing, es decir, que le está encargando a otras compañías creadas por Eli Lilly la producción
o digamos algunas de las diferentes fases del desarrollo del medicamento. Entonces, ¿qué sucede? Incluso está abierta a Open Access Innovation, que es un nuevo modelo en el que es participativo, que cualquiera puede contribuir. Así que ellas se han convertido, y si pasamos al anterior, ellas se han convertido en unas compañías farmacéuticas, digamos que todo lo tienen en su casa, dentro de su establecimiento. FIPNet, que sería Fully Integrated Pharmaceutical Network. Es decir, que ahí entonces es como, no solamente dentro de lo que ellos tienen desarrollado, sino que están abiertos a los diferentes inputs de otras actividades de otras casas farmacéuticas incluso. GlaxoSmithKline ha creado lo que se llama el CETS, que son los centros de excelencia en los que se han convertido en diferentes, porque son tan grandes estas compañías farmacéuticas, son más de 23, 30 diferentes niveles de administración, en las que entonces se han creado como diferentes clústeres, diferentes grupos, en los que una persona es encargada de un sector. Y luego entonces ellas tienen bastante control sobre lo que es el desarrollo. Novartis está enfocada en epigenética, que son los factores ambientales que inciden en el aspecto genético, y también en la investigación translacional. Johnson & Johnson es un supermercado, así tiene de todo, prácticamente innovación, vende genéricos, productos de consumidor, etc. Está lo que es el Open Access, que es una alternativa que se está utilizando para desarrollar fármacos para enfermedades desatendidas. Tenemos NERDO, que es en la que las compañías farmacéuticas ya no hacen la investigación ellas mismas, sino que ellas simplemente lo que se encargan es que absorben un conocimiento de una universidad, se lo entregan a otra compañía y ellas la desarrollan. Y tenemos también Digital Pharma, en lo que todo se está haciendo de manera digital. Pero esto es un problema porque queda un caos. Y desgraciadamente entonces lo que se está buscando es una forma oportunista de hacer dinero sin pensar en lo que es la salud del paciente, es decir, que debería ser la prioridad. ¿Cómo resolvemos el problema de salud de las personas? La próxima. Entonces esto nos lleva, y ustedes disculpen que lo haya llevado a través de todo esto para llegar al modelo core, pero esto es importante tener todo este conocimiento y este contexto para saber qué es el modelo core y cuál es su importancia y cómo esto nos afecta en América Latina. El modelo core, esto fue algo que yo describí, que fue parte de una tesis de grado en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, prácticamente para entender las relaciones entre lo que es la academia, la industria, entre la innovación, entre digamos, la asociación que existe entre el aspecto público y el aspecto privado, la próxima. Y que pronto va a salir también un libro de Wiley, es un tema central sobre la innovación, la colaboración y el desarrollo de fármacos. Así que eso va a salir dentro de un mes, va a salir a nivel mundial. Y traemos entonces, ¿qué pasa aquí? Que como hemos visto, y para recapitular y para entrar de lleno en esto, vamos viendo que los sistemas de salud en este momento se están viendo alterados por el acceso a los medicamentos. Y estamos viendo también que el acceso a los medicamentos depende de la innovación y depende del conocimiento que tengamos sobre las enfermedades. Entonces, lo que está sucediendo es que las casas farmacéuticas están buscando todo tipo de alternativas, todo tipo de modelos, pero no está llegando a un modelo efectivo. Y lo que hace el modelo core es como una solución a ese problema. La próxima. Dentro de este sistema, dentro del desarrollo de medicamentos, hay 5 factores diferentes que yo he podido identificar que son cruciales en lo que es la producción de un nuevo fármaco, entendiendo que todo esto es una actividad económica. Primero que nada, para la producción del fármaco se requiere una base industrial. Un fármaco es desarrollado por especialistas, ¿verdad? Por personas que tienen la capacidad y el entrenamiento para producir un nuevo medicamento. Pero ellos están circunscritos dentro de lo que es una casa farmacéutica o una compañía biotecnológica. Ese es el primer nivel, eso es lo que se requiere. El segundo nivel que se requiere es una fase regulatoria, es decir, tienen que haber diferentes organismos que prácticamente aprueben la creación y el desarrollo de este medicamento. Está una fase académica, que es la fase, digamos, la mayoría de las ideas en el mundo vienen de las universidades. En los Estados Unidos la mayoría de los medicamentos realmente son descubiertos en las universidades, pero si no fuera por el desarrollo farmacéutico, el desarrollo de las compañías farmacéuticas y la inversión de capital, estas ideas nunca llegaran al mercado, nunca se convertirían en medicamentos. Está una fase financiera que es para
que esto se logre se necesita capital, se necesita dinero, se necesitan incentivos, pero también se necesitan ganancias, porque las personas invierten para obviamente recibir dinero y para poder producir estos fármacos. Y finalmente se requiere de una fase, digamos, la participación de la sociedad, los sistemas de salud, se requiere también de, digamos, agencias. Ayer estuvimos aquí presentes, hubo diferentes estamentos, Colciencias, el Ministerio de Salud, etc. Pero también existen las fundaciones, los grupos filantrópicos, por ejemplo, la Gates Foundation, está el NIH en Estados Unidos, el National Institute of Health, todos ellos tienen un interés. Entonces, estos son los 5 elementos que son necesarios para producir un nuevo medicamento al mercado. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? La próxima, por favor. Esto nos lleva al modelo CORE. ¿Qué es el modelo CORE? Que se ve bastante sencillo visto desde esa perspectiva como un huevo, pero vamos viendo y vamos a desglosarlo. ¿A qué se refiere específicamente? La próxima. ¿Qué es el modelo CORE? Entonces, el modelo CORE es un modelo, más que nada, un modelo económico, y es un modelo organizativo, de organización de innovación, de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento. Entonces, este modelo CORE es sumamente importante porque está basado en lo que es el planteamiento de la problemática. El mundo en el que vivimos tiene recursos muy limitados. Entonces, como hemos visto en el mundo farmacéutico, esto es una actividad económica que está siendo dirigida a, digamos, a la gente con dinero. Pero ¿qué sucede? Que eso está creando un gran imbalance a nivel mundial, en lo que la sociedad está invirtiendo dinero. Todos estamos invirtiendo nuestros esfuerzos, pero eso no lo estamos viendo reflejados en un beneficio efectivo para todos, sino que para un pequeño grupo de personas. Entonces, este modelo está basado en esa problemática, en cómo la resolvemos. Entonces, en lo que significa también buscar formas efectivas de minimizar costos, de minimizar tiempo y de ser más efectivo. Entonces, está basado en lo que es la colaboración. Nadie en el mundo tiene un dominio completo de las ideas, ni del conocimiento, ni de las técnicas. Todos somos interdependientes, las naciones somos interdependientes, las compañías somos interdependientes, los familiares somos interdependientes, los amigos somos interdependientes. Entonces, ese modelo está basado en lo que es la colaboración. ¿Cuál es la otra característica de este modelo? La otra característica es que crea un ambiente, digamos, de armonía entre lo que es la investigación académica pura y la investigación aplicada, entre lo que es la investigación básica y la investigación de traslación. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo, como dije, de ahorrar tiempo, dinero y para ser más efectivo. Y ha sido un modelo que ya ha sido probado, es decir, que funciona. Y ha funcionado en la implementación de compañías biotecnológicas en los Estados Unidos. La siguiente. La próxima, para una descripción, un clic. ¿Cuáles son los constituyentes del modelo CORE? La primera, un clic. El modelo CORE tiene prácticamente lo que se llama, supongamos si eso es una industria, si yo soy una compañía biotecnológica o una casa farmacéutica o una actividad, yo tengo dentro de ese CORE yo tengo a una serie de individuos que son los empleados, que son los enzimólogos, que son los farmacólogos, que son las diferentes personas que están interesadas en resolver un problema. Ese núcleo es un núcleo pequeño con recursos muy limitados, con tiempo muy limitado, pero con una gran voluntad de sacar un medicamento al mercado, si lo aplicamos al sector farmacéutico, o de sacar una idea adelante, una idea de negocio, o resolver un problema. Pero debido a que ese grupo, ¿verdad?, que es altamente especializado, no tiene toda la capacidad, ese grupo necesita de otra gente, es decir, de lo que se llama lo que es el puente. Entonces, dentro de este puente existen las personas que tienen intereses comunes. Vamos a decir, supongamos que yo sea un CORE, que yo tengo una idea y yo quiero llevarla adelante. Bueno, mi puente sería Luis Guillermo o el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, porque ellos, a través de ellos, entonces uno va logrando, digamos, una sinergia en la que ellos están popularizando estas ideas. Eso no me está costando a mí dinero y para ellos tampoco, en el sentido que ellos se benefician y me beneficio yo. Y al mismo tiempo no hay ningún tipo de violación en lo que es la propiedad intelectual. Entonces eso se puede aplicar también al nivel farmacéutico y de hecho se ha hecho. Y tenemos también un tercer nivel para el modelo CORE, que es la periferia. ¿Y qué es la periferia?
La periferia significa la sociedad en su conjunto, todos los elementos que están dentro de la sociedad, digamos, los grupos filantrópicos, los entes reguladores, las casas farmacéuticas, los grupos de presión, los estamentos que financian, por ejemplo, Colciencias, estaría en la parte de lo que es la periferia. La próxima diapositiva. Entonces, ¿qué sucede con el core? ¿Cuáles son sus características? El core necesita un líder. Necesita una persona que esté enfocada en la resolución de ese problema. Supongamos que es una persona que ha creado el medicamento, esa persona quiere llevarlo adelante, pero no lo que tiene es un grupo talentoso. Entonces yo lo que hago, si soy el líder de mi core, lo que yo voy a hacer es que yo me voy a rodear de gente calificada, de gente inteligente. Y al rodearme de ese pequeño grupo de gente con altas calificaciones científicas, yo no solamente los recluto a ellos, yo estoy reclutando a la gente con la que ellos trabajaron anteriormente, porque gracias a ese grupo de excelencia que yo he reclutado, yo no solamente tengo acceso a su conocimiento, sino al conocimiento que ellos trajeron de Harvard, de MIT, de Japón. Toda esa gente trae consigo assets, es decir, ellos traen contactos, ellos traen conocimiento, traen colaboraciones. Entonces, eso es sumamente importante de cuando uno va a crear una actividad, sobre todo en el desarrollo de fármacos, cómo a ir alineando todas estas estrategias y cómo yo voy buscando el personal para resolver ese problema. La próxima. Entonces, esas personas con las que yo voy a colaborar son mis colegas. Estas personas tienen ideas, ellos tienen conocimientos que no son necesariamente exclusivos, es decir, ellos tienen un interés muy similar al mío y lo que estamos haciendo es una complementariedad. Estamos complementando y estamos interactuando de manera de que lo que a mí me hace falta, ellos lo tienen, lo que yo necesito y lo puedo conseguir de ellos. Y les voy a poner un ejemplo específico. Como compañía pequeña biotecnológica, yo supongamos que tengo solamente $50 millones para desarrollar un medicamento, pero yo necesito llevar ese agente a ensayos animales. Yo tengo que probarlo en ratón. Yo no tengo la capacidad ni técnica ni de... Pero yo puedo colaborar. Yo puedo decirle, Luis Guillermo, yo tengo esta molécula que es interesante. Quizás esta pueda ser efectiva en tus ratones, en tu modelo animal. Y Luis Guillermo dice, y perfecto, hacemos un FTA, es decir, hacemos lo que se llama una transferencia de tecnología. Eso no afecta a la patente para nada, la parte intelectual de propiedad intelectual no la afecta. ¿Y qué sucede? Que yo voy a ver, porque a mí me interesa saber, si yo estoy estudiando los alcaloides, ¿qué efecto tiene tu molécula en mis ratones? Entonces, al establecer esa relación en la que no nos cuesta dinero, ni no le cuesta dinero a él, no le cuesta dinero a mí, generamos una gran cantidad de conocimiento que me permite a mí, en un momento crucial en el cual yo estoy limitado, poder avanzar. Entonces, ¿qué sucede? Que al hacer eso, entonces lo que estamos es trayendo al mercado, junto con lo que es el apoyo del FDA en el sentido de regulación, con el NIH, que son los fondos para la investigación, o también técnicas que nos da. Entonces estamos trayendo algo productivo a la sociedad, ¿no? Entonces, con la menor cantidad de recursos, estamos utilizando todo lo que está dentro de nuestra sociedad, que es gratis prácticamente, y lo estamos incorporando para producir algo nuevo. Y el próximo paso, que sería entonces lo que es la periferia, que son todas las personas que están interesados en la molécula y en la producción del medicamento, y que desde el punto de vista económico es sostenible. Y aunque pareciera esto sencillo, realmente no lo es, porque recordemos que uno de los problemas más importantes en la industria farmacéutica es precisamente el asunto del tiempo y el asunto del dinero, ¿no? Y que va teniendo un impacto directo a lo que es los sistemas de salud. Entonces, si pasamos a la próxima gráfica, ¿en qué sucede? ¿En qué consiste eso? Entonces, tener una relación abierta de comunicación, de ideas, de una molécula entre el paciente, entre el investigador y el médico, pero también entre el médico y el paciente. Entonces, una cosa va llevando a la otra, pero se necesita esa dirección bidireccional, esa necesidad de reconocer la interdependencia que tenemos. La próxima gráfica. ¿Cómo se van estableciendo estas cooperaciones del core? Bueno, dentro del punto de vista de investigación y desarrollo, y esto realmente es interesante porque yo esto lo planteé por primera vez en el 2004. El año pasado yo estuve en Novartis, en Boston, Massachusetts, en Cambridge, dando una conferencia en la que muchas personas estaban precisamente tratando de implementar esto, y el NIH incluso está tratando de implementar estas estrategias en este momento, en las casas farmacéuticas, en el que hay que crear una zona gris de cooperación, en la que ambos nos beneficiamos, en la que me beneficio yo y se beneficia también la persona con la que yo colaboro, que contrasta grandemente con el sistema actual que seguimos en el próximo clic,
en el que realmente tenemos una zona gris en la que necesitamos generar conocimiento, pero que solamente yo me beneficio pero la persona con la que yo colaboro no se beneficia. Y ese es el problema que está pasando en este momento en la sociedad, en el que solamente la ganancia se está siendo dirigida hacia un solo grupo, digamos en el campo farmacéutico, o a un grupo de la sociedad, pero que el resto entonces no se beneficia. Entonces eso es un problema, una limitación sumamente seria. ¿Por qué? Porque los recursos que está invirtiendo la sociedad, los recursos económicos, los recursos digamos, y las problemáticas no se resuelven porque los recursos no están siendo usados efectivamente. Es la próxima. Entonces, ¿cuál es el objetivo del core? El objetivo de este core, el objetivo de esta institución, pequeña que sea, es absorber conocimiento de sus alrededores, de una forma legal, minimizando los gastos, utilizando la cooperación, la complementariedad. Ese es el objetivo de una forma legal absorber todo ese conocimiento. Entonces, a través de las calificaciones de las personas con las que trabaja, a través de las conexiones que uno tiene, a través de los recursos disponibles libremente en la sociedad. Hay muchos recursos disponibles en la sociedad, pero ¿cómo los utilizamos? Si nosotros no llevamos una estrategia hacia dónde vamos, entonces hay que plantearse un problema hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a ir incorporando dentro de nuestro modelo de negocio, de nuestro modelo de desarrollo de fármacos, de nuestro desarrollo de biotecnología, etcétera, todos esos elementos que están gratuitos dentro de la sociedad. La próxima. Así que el objetivo del core es de ir absorbiendo el otro clic, por favor, de manera efectiva todo el conocimiento disponible fuera de una manera legal, porque el conocimiento está disponible. La próxima. Así que, ¿cómo funciona esto? Bueno, es una forma bastante sencilla. La próxima. Es una forma bastante sencilla en la que existe lo que es un conocimiento. Se necesita primero que nada una transferencia de conocimiento entre dos actores, ya sea la universidad, sea una compañía farmacéutica, lo que sea. Se necesita una transferencia de conocimiento entre uno y la otra, porque nadie tiene un dominio completo de las ideas ni del conocimiento. Se necesita luego de la transferencia de conocimiento, se necesita lo que es la integración del conocimiento, es decir, cómo incorporar lo que me sirve dentro de lo mío, de manera prácticamente gratuita. Y la tercera fase es la traducción del medicamento en los próximos clics, que sería el desarrollo de un nuevo fármaco. Entonces, ese es un proceso que si se utiliza de manera lógica y de una forma legal, se resuelve el problema del tiempo, se resuelve el problema del dinero. Entonces, lo que se logra es que a través de diferentes estamentos vamos prácticamente teniendo gente que trabaja para uno gratis, pero uno también le da a ellos conocimiento. La próxima. Así que, como esto no es una cuestión utópica, en el sentido de que no es algo que no se haya realizado, realmente el core fue la síntesis del desarrollo de un medicamento para el tratamiento del mieloma múltiple, que es Velcade o bortezomib, que se desarrolló de esta forma y fue sobre todo el enfoque de mi tesis, ¿no? Cómo este medicamento, esta compañía farmacéutica biotecnológica pequeña que no tenía recursos, que las casas farmacéuticas no creían en su producto, en la que no tenían nada, prácticamente, con la excepción de un equipo muy talentoso de científicos, de enzimólogos, de químicos medicinales, de farmacólogos, pudo desarrollar este medicamento en tiempo récord. Solamente les demoró 7 años, prácticamente 7, 8 años, desde lo que fue la creación de los agentes originales hasta el mercado. 7 años en comparación con 15 años. Y esto no le llevó $1 billón. Eso sinceramente no le costó mucho. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Se hizo a través del modelo core. Y hay otro medicamento también que, usando esa misma estrategia, en Inglaterra, que es para el desarrollo del medicamento abiraterone, que es Citiga, para el tratamiento del cáncer de la próstata resistente a la castración, que también fue desarrollado utilizando este modelo core de manera bastante efectiva. Así que si vamos, la próxima, ese es cómo fue el desarrollo de este modelo core. La parte negra es el core, que es el grupo, la compañía Prosky que desarrolló este medicamento, y las personas, los individuos que formaron la clave de las diferentes colaboraciones que se utilizaron con grupos, o sea, con puentes, ya sea con Merck, con diferentes científicos, médicos fuera de su entorno, que les dieron el conocimiento necesario, sobre todo en el momento crucial, para adquirir conocimiento, para poder desarrollar un medicamento que eventualmente en la parte amarilla, que es la periferia, que nos dio, por ejemplo, Elena Yates, dio fondos, dio tecnología. En el caso de Dana Farber, que es la Escuela de Medicina afiliada a Harvard para el tratamiento del cáncer, también todo eso fue gratis. Entonces, ¿qué sucede? Que de una manera efectiva,
en poco tiempo, con pocos recursos, no solamente se generó un nuevo medicamento, sino que también mucho conocimiento sobre cómo funciona el mieloma múltiple, cómo se puede crear otros medicamentos que también no solamente puedan tratar el mieloma múltiple, sino otros tipos de cáncer y sobre todo los mecanismos esenciales dentro de la biología de la enfermedad. Todo eso se produjo de manera efectiva, en poco tiempo y con poco dinero. Entonces, si elaboramos un poquito más y ya falta poco para terminar, vamos viendo que todo esto en el asunto del desarrollo de fármacos depende obviamente, y el tratamiento de la enfermedad depende del conocimiento. Y el conocimiento está en una relación creciente con la colaboración. Entonces uno puede desarrollar dentro de este modelo, buscar una forma óptima de cómo ir buscando la relación, cuáles son los tipos de relaciones, cuáles son los tipos de colaboraciones que uno puede implementar y con quién, y medirlos también a lo largo del tiempo. La próxima. ¿Por qué? Porque el conocimiento también, el tiempo está en una forma potencial inversa, no, la anterior, una forma potencial inversa, era la anterior. El tiempo está en forma inversa a lo que es el conocimiento. Entre más conocimiento yo genero, entonces menor es el tiempo que yo necesito para producir, y también mayor es la productividad. Sigamos las anteriores. Y la productividad está en relación potencial directa con la generación de conocimientos. La próxima. Así que lo que tenemos, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Vamos a verlo desde un punto de vista científico, pero al mismo tiempo un punto de vista económico. Lo que tenemos en este momento es un sistema de alta energía en el mundo, ¿verdad? Debido a que la industria farmacéutica, debido a que el conocimiento, el desarrollo, se necesita mucha energía, y energía es dinero, energía es tiempo, todo, mano de obra. Entonces nosotros necesitamos llevar eso de un estado de energía alto a un estado de energía bajo. Y si hacemos un clic, entonces ¿cómo se logra eso? Otro clic, a través de la colaboración efectiva, ¿no? Entonces vamos viendo cómo desde un punto de vista bastante complejo podemos llegar a un punto bastante bajo. Y la próxima, que es, si lo vemos desde el punto de vista bioquímico, es el mismo paradigma, y podemos darle, vale. Es prácticamente lo mismo que se está haciendo desde un punto de vista enzimático. Es exactamente lo mismo. Entonces quiere decir que la colaboración y que esa apertura, ¿verdad?, al conocimiento, a la generación de la colaboración en momentos específicos, dejándonos de mezquindades, de tener una visión realista de las necesidades del mundo. Es ese el mensaje que tienen que comprender las casas farmacéuticas, y que afortunadamente lo están comprendiendo, porque es como se han pegado un tiro a ellos mismos con los grandes costos, y por llevar convertirse más que nada en casas de mercadeo, no están produciendo. Entonces se están viendo afectadas porque ellas no producen las suficientes ganancias, pero están llevando al mundo a un sistema de colapso prácticamente. Entonces lo que necesitamos es entender esto desde el punto de vista económico, porque la sociedad no se puede dar el lujo de invertir en investigación y desarrollo que no va a ser productiva, o no puede darse el lujo de gastar sus recursos para que solamente un grupito de personas en el mundo se beneficie. Entonces hay que acelerar eso, y eso es lo que hace el modelo CORE. Acelerar esa producción de conocimientos, y como les digo, ya eso va a salir pronto en un libro de Wiley, y se está implementando en diferentes compañías. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? La próxima gráfica es que, si vemos la problemática de salud mundial, estamos viendo, y ustedes disculpen que me acerque acá, pero es que realmente tengo que hacerlo. Si nosotros vemos en el mundo, ahorita mismo, sobre todo en Estados Unidos y en otras partes, se está viendo la problemática de lo que son los hospitales, el acceso a los médicos, las enfermeras, etcétera, etcétera, que van prácticamente al paciente. Entonces toda esta reforma se va viendo desde este punto de vista hacia acá. Ahí dicen, bueno, también tienen que tener acceso a los medicamentos, pero ¿cómo lograr eso? Si el núcleo del asunto, que es la innovación, si el problema acá de la industria farmacéutica no está siendo resuelto, ¿verdad?, que es la productividad, es la innovación. Entonces, ¿qué pasa? Que una verdadera reforma de salud, no solamente en los Estados Unidos, a nivel global, no solamente debe consistir en darle más enfermeras, camilleros, cobertura universal. Eso ya lo tenemos.
El asunto de, digamos, de los problemas del mundo de subdesarrollo es un problema de pobreza, un problema de desarrollo económico. Y en eso tenemos que trabajar, pero simultáneamente, mientras eso se da, tenemos que trabajar en la parte esta de acá, hacer una reforma de cómo se precian los medicamentos, del precio de los medicamentos, hacer una reforma en la investigación y desarrollo, en la colaboración entre lo que es la academia y la industria. Porque es de allí, ese es el núcleo. Las universidades son las que producen la innovación, las ideas. Esa tenemos que hacer una reforma de los agentes reguladores, en farmacovigilancia, en toda la gama. Tenemos que hacer una reforma de propiedad intelectual en el sentido de que sea más humana. Por ejemplo, le hablaba con una persona en Eli Lilly, el director en ese tiempo del doctor Stephen Paul, de desarrollo, el presidente de investigación y desarrollo, y me decía, y nosotros tenemos una molécula que creemos que es muy efectiva para la diabetes. Pero, ¿qué sucede? Que el FDA nos dice, nos pide esto, que desde el punto de vista económico, para nosotros no es rentable sacar ese medicamento al mercado. Entonces, da tristeza realmente de que esté basado que lo que es la creación de un medicamento y que llegue al paciente dependa simplemente de las ganancias o no. Entonces, esto aquí requiere también una reforma. Entonces, toda esta parte de aquí, y Estados Unidos es el líder en lo que es la reforma de salud a nivel mundial, debería ser reformado y no está siendo reformado, porque se han cerrado los ojos y nadie quiere ver este asunto. Entonces, desde este punto, desde esta perspectiva, entonces la crisis mundial de los sistemas de salud nunca se va a resolver si nosotros no hacemos estas dos cosas simultáneamente. Si trabajamos en la parte sistémica, en desarrollo económico internacional, pero también en la parte del acceso a los fármacos, porque es una cuestión de economía. Entre mayor productividad yo tengo, entre mayor competencia yo tengo, los precios bajan. Entonces lo que tenemos que crear es precisamente ese sistema de aminorar los costos de producción, de mercadeo, etc. Y de incrementar la innovación y la productividad de manera que los precios bajen. Entonces, ¿qué sucede? Que los latinoamericanos nos hemos quedado de brazos cruzados. Toda la inversión que se está haciendo en este campo está en los países desarrollados. Sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos? Entonces nos hemos convertido, y planteémoslo desde el punto de vista económico, nosotros nos convertimos en importadores y en consumidores de todo lo que viene de los Estados Unidos y de Europa, pero nosotros no producimos. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros mejorar nuestro sistema de salud y hacerle frente a esta situación cuando nosotros no estamos invirtiendo lo suficientemente en innovación, en el entrenamiento de personas capacitadas para este tipo, y sobre todo una plataforma, un ambiente, un ecosistema para llevar la innovación de las universidades a la cama del paciente? Entonces, ¿qué sucede? Que esa es una de las fallas más grandes en los sistemas económicos latinoamericanos, porque más que un problema científico es un problema económico nuestro. No estamos exportando conocimiento, y lo más triste es que las inteligencias, los talentos que tenemos que son locales, tienen que irse para los Estados Unidos o para Europa porque no encuentran oportunidades en sus países. Entonces tenemos que reformar la salud en América Latina pensando desde el punto de vista de la innovación y de la traducción, porque es eso lo que nos va a nosotros no solamente a liberar de este yugo que tenemos en cuestión de acceso a los medicamentos caros de los Estados Unidos y de Europa, sino que también invertir nuestros recursos sociales en la resolución de nuestros propios problemas, de enfermedades desatendidas, dengue, leishmaniasis, malaria, tuberculosis resistente a los antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos seguir, estamos en pleno siglo XXI, pero no podemos seguir siendo dependientes de los Estados Unidos por la eternidad. Entonces hay que tomar una iniciativa, y yo felicito al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, precisamente porque ellos son las primeras personas que han tomado este paso en América Latina, quizás en el mundo. Y esa visión que ha tenido Luis Guillermo y todos sus colaboradores, las personas, César, está Joan y tantas otras personas que junto de la Junta Directiva, para llevar y traducir estas ideas para que la gente las conozca y las popularice, sobre todo para crear un mejor ambiente de desarrollo económico en América Latina. Sinceramente es como para aplaudirlo, porque realmente han tenido una visión que no han tenido otras personas. Y para concluir, la próxima diapositiva, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero que nada, bueno, la solución a los problemas de salud tiene que ver con la innovación, prácticamente, con el abaratamiento de los costos y con la generación de conocimientos, y eso lo podemos hacer con el core.
Segundo, esto hay que fomentar mayor colaboración a nivel mundial, dejarnos de mezquindades. Tenemos que informarnos mejor, entender cómo funciona todo este asunto de la industria farmacéutica, y aunque parezca complejo, realmente no lo es, pero para poder tomar decisiones sabias. Un modelo así podría crearse en América Latina para el desarrollo no solamente de medicamentos innovadores, sino que otro tipo de tecnologías. Y muy importante es que hay que tener una visión muy abierta sobre la colaboración, porque a través de este sistema se puede mantener la propiedad intelectual. Simplemente en la próxima diapositiva yo pienso que la unión hace la fuerza. Es decir, si todos trabajamos juntos, si los países latinoamericanos tenemos una visión hacia dónde vamos y cuáles son nuestros problemas y desarrollamos algunas políticas de Estado en esta dirección, entonces podremos resolver los problemas acuciantes que tenemos y realmente beneficiarnos por la gran generación de conocimiento, porque como establecimos en el COR, es una actividad económica en la que la sociedad tiene que ser beneficiada y es la más beneficiada, y es una actividad económica. Así que con eso los dejo y muchas gracias. Perdonen que me haya dilatado tanto, pero tenemos que hacerlo.